reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio lo hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una carta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús le contestó: por la dureza de su corazón, Moisés le permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Yo le declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús le dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quien se le ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evidentemente el Evangelio de hoy de San Mateo es uno de los trozos de la proclamación de la palabra de Dios que más tocan la realidad del hombre cerca de lo que es la dificultad de la vida conyugal y de la vida matrimonial, en lo que es la fecundidad y la fidelidad a la pareja. Ese sentido profundo de una casta unión del hombre con la mujer, que se entregan el uno al otro en presencia de Dios y que hacen de su vida matrimonial un sacramento. No solo lo celebran en la iglesia, sino hacen de su vida matrimonial un sacramento. De la misma forma, como también lo explica Jesús respondiéndole a los fariseos que lo querían agarrar en contradicción sobre eso, que aquellos que lo hacen por el reino de los cielos y viven en ese sentido la virginidad, que lo lleva a la esponsalidad del misterio de Cristo esposo, de la iglesia esposa, es un camino a recorrer para muchos hombres y muchas mujeres que entregan en su vida y hacen de su vida un sacramento de amor esponsal, virginal, totalmente entregado al servicio de Dios y del prójimo. Pero la gran situación que quieren los fariseos también poner en dificultad a Jesús es justamente el problema del divorcio. El divorcio siempre ha sido una problemática, porque si existe la ley del matrimonio, existe también entonces la tendencia del hombre a evadir esa ley por razones netamente humanas de dureza de corazón. Es decir, el que no quiere asumir la dificultad del camino matrimonial prefiere siempre de alguna manera entregarse a una voluntad propia y no a la voluntad de Dios, que nosotros nos pide la actitud de la castidad en la pareja, que es la fidelidad mutua. Y cuando el hombre cae en la contradicción, cuando el hombre y la mujer también cae en la dificultad de la ruptura
de la relación matrimonial, evidentemente hay muchos factores que entran en juego. Hoy en día cada caso es estudiado y buscamente canalizado, pero aún así, siempre de fondo, hay el defecto de la falta de transparencia en la decisión del sí comprometedor adelante de Dios, adelante de los hombres, delante de su propia conciencia, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio. O existe el oportunismo. Más vale no casarse, como dijeron los fariseos. Hoy en día cuánta gente piensa lo mismo. Sobre todo tenemos de parte de la juventud una desconfianza institucional tanto en el matrimonio civil como en el matrimonio sacramental, porque la estabilidad y la fidelidad mutua ya no es un valor absoluto, sino un valor que depende de la capacidad de la persona. Y cuando nosotros relativizamos los valores morales, es allí donde caemos en nuestra propia contradicción. Y eso no vale solo por el matrimonio, la fidelidad de la conyugalidad, vale también sobre la transparencia de la actitud de nuestro corazón en plena relación con la moral que el Señor deposita en nuestra conciencia y que por la fuerza del Espíritu Santo nos permite a nosotros desarrollar a lo largo de la vida la conciencia moral de nuestras actitudes, intenciones, decisiones, que a nosotros nos permite realizar actos o en conformidad con la ley de Dios o en desconformidad con la ley de Dios. Ahora bien, cuando la ley de Dios dice una cosa y la ley del hombre dice otra cosa, se crea una ruptura. Claro que lo que los fariseos quieren justamente también con curiosidad, no solo con la mala intención de poner en dificultad a Jesús, de saber, ¿y por qué será que Moisés permitió que el hombre pudiera hacer un acto de repudio hacia su esposa? Bueno, el punto es muy sencillo. Jesús, bueno, reclama lo que es la ruptura jurídica de la fidelidad en el caso del adulterio, que evidentemente es una razón legal, porque uno de los mandamientos es justamente no adulterará con la mujer de otro. Evidentemente es un punto importante, pero al mismo tiempo Jesús dice otro elemento que ya lo hemos un poco comentado, la dureza del corazón. Porque son duros de corazón. En la dureza del corazón se llama egoísmo. Lo que mata el matrimonio y el amor matrimonial es el egoísmo, por lo cual yo no amo al otro dándole todo, sino amo al otro porque me conviene y hasta donde me conviene. Y si me va mal, me divorcio. Es decir, una actitud relativista, donde esa decisión que es de por vida se pierde en la oscuridad de una doblez de corazón y de una conciencia que va perdiendo la iluminación interior. Claro que hoy en día hay muchas personas que se han divorciado por muchas razones que afectan realmente el sentido del consentimiento matrimonial original y por lo cual la misma iglesia ayuda a discernir y a aclarar esas dificultades para después de explicar que nunca hubo realmente una realización del sacramento, aunque se realizó, fue inválido, ¿no? Por lo cual el consentimiento, si se hace bajo causales de opresión, de condicionamientos, como puede ser miedo, temor, deseos que no son propiamente relacionados con el amor conyugal, evidentemente eso no permiten que se haya realizado la libertad plena y voluntaria de la persona que se está casando, por lo cual existe un defecto original que no ha permitido la realización plena del sacramento. Porque, queridos hermanos, el sacramento no es un rito, el sacramento no es una legalización de la vida del cristiano dentro de la iglesia como institución, como algunos lo quieren ver, sino que el sacramento es la vida plena, real, que cada persona realiza
con el signo de Cristo vivo en el bautismo, en la confirmación, en la reconciliación, en la Eucaristía, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la unción de los enfermos. Es decir, la vida sacramental es un proceso de sanación y de liberación de la persona, pero hace falta la plena libertad del individuo que va realizando esos pasos sacramentales de su vida y que con eso hace de su propia vida un signo de Cristo vivo en el mundo. El Señor ha resucitado, el Señor no ha dejado instituciones vacías o ritos vacíos, el Señor ha resucitado y por eso nosotros vivimos nuestra realidad sacramental como el valor pleno de la gracia. Pero aún así, la gracia de la misericordia no abandona al hombre y aún así el hombre que cae en actitudes equivocadas, sobre todo en el matrimonio, la fidelidad matrimonial, el adulterio, el divorcio, aún así la Iglesia tiende la mano misericordiosamente y no excluye a nadie, sino que le permite de una forma profunda participar en comunión espiritual. Y eso para nosotros es un signo del amor de Dios, de la benevolencia de Dios y de una iglesia que no abandona a sus hijos, sino que los sigue acompañando en todas sus necesidades y situaciones. Que el Señor nos conceda entonces la gracia de que muchos sacramentos matrimoniales que se han realizado puedan llegar a su plenitud y que aquellos que por situaciones varias han tenido que acudir a la situación de la separación o del divorcio o no han querido unir sus vidas en el sacramento, puedan alcanzar la unión espiritual con Dios y así tener verdaderas familias cristianas en el mundo. Amén.